Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. No se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cubrirá sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Bienvenidos al episodio 254 y hoy vamos a hablar de algo muy interesante que es la justicia. La justicia y la teoría política en textos de John Rawls y Robert Nozick. En este sentido, hagamos un repaso de los contractualistas y de la importancia que tuvieron para la formación de un Estado. Tenemos a Thomas Hobbes, que fue el primero en hablar de este contrato social como pérdida de libertad para encontrar una forma ideal de vida, donde el soberano absoluto, que sería el Leviatán, toma el poder y controla a los ciudadanos para que no entren en estado de naturaleza. Luego John Locke agrega los derechos naturales, mencionando tres específicamente: vida, libertad y propiedad, y menciona que hay que crear un Estado pero que proteja estos derechos naturales que todos tenemos. Pero si no protege estos derechos naturales, lo podemos sacar con normalidad, no habría problema. Luego viene Rousseau. Rousseau es muy importante porque con él podemos ver que habla de una democracia radical y de un cuerpo político, ¿no? Donde existe un tipo de participación donde todos los ciudadanos puedan co-crear un Estado ellos mismos y tengan esa decisión de crear un Estado democrático, pero no una democracia representacional, sino una democracia verdadera, donde cada ciudadano puede tener la elección o la decisión de crear un autogobierno que sea compartido, sea para el bien común, y ese bien común constituiría la razón de la elección que cada individuo puede ejercer. En este sentido, una vez hablado de estos contractualistas, y que de hecho estos contractualistas son la base de la creación de estados democráticos actuales que hoy tenemos, ¿no? Por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos viene de este Locke. Bien, y esta semana vamos a abordar conceptos fundamentales de la política como la justicia, y vamos a tocar autores como John Rawls, que es un defensor de una justicia como equidad, y la teoría de Robert Nozick, que es un tipo de representación del liberalismo y de una visión de justicia, pero centrada en los derechos individuales y la propiedad. Ambos filósofos parten del liberalismo, pero llegan a conclusiones muy diferentes sobre qué significa una sociedad justa. Entrando en una pequeña introducción, ¿no? John Rawls propone un modelo de redistribución racional y equitativa para corregir desigualdades inmerecidas, mientras que Nozick defiende el derecho de que cada individuo debe conservar lo que ha adquirido justamente. Entonces, el Estado, cuando te quiere intervenir para que pagues un impuesto o algo parecido, está cometiendo una injusticia porque es una intervención en nombre de una supuesta igualdad, pero Nozick ve que si se ha adquirido un material justamente, esta persona tiene derecho a conservar aquello que ha adquirido
y nadie tiene derecho a quitarle aquello que adquirió. Entonces son conceptos sumamente diferentes, pero también son los más contemporáneos cuando hablan de justicia. Entonces la justicia es uno de los conceptos centrales y más debatidos de toda la filosofía política. Desde Platón hasta nuestros días se ha buscado entender qué significa vivir en una sociedad justa y quién decide lo que es justo y cómo debe organizarse el poder político para garantizar esa justicia, ¿no? Y en términos generales, la justicia se refiere o la interpretan de este modo, como la distribución equitativa de derechos, deberes, recursos y oportunidades. Y en este sentido, el reconocimiento del respeto y la dignidad de cada un individuo, de cada uno, constituye un tipo de justicia, ¿no? Y esta noción se ha dividido tradicionalmente en tres enfoques principales. Tenemos la justicia distributiva, que se ocupa de cómo debemos distribuir los bienes y las cargas en una sociedad. Y, por ejemplo, se discute aquí si es justo que algunos acumulen grandes riquezas mientras que otros solo apenas tengan para sobrevivir. Y la justicia conmutativa o procedimental de proceso, se trata de respetar las reglas y los contratos. Y no se ocupa de si esas reglas o contratos son buenas para ambas partes o solo benefician a una sola parte, no le importa el resultado de esta distribución, solo le importa el respeto a las reglas y los contratos. Y luego está la justicia retributiva, que está relacionada con el castigo, ¿no? En respuesta a una falta o un crimen. En ese sentido, la justicia se convierte en un pilar fundamental sobre cómo se construye cualquier teoría política sólida, y su importancia radica en qué se define los principios morales que regulan las instituciones sociales, ¿no? Orienta la distribución del poder y de los recursos y proporciona los criterios para evaluar la legitimidad de las leyes y las decisiones gubernamentales. En este sentido, la justicia cumple varias funciones claves. Una de ellas es que es fundamento legítimo del poder político, porque un gobierno es considerado legítimo si actúa con principios justos, ¿no? Sin justicia, el poder se convierte en una mera dominación. Y luego, otra función es la garantía de la estabilidad social, donde las sociedades que son percibidas como justas tienden a ser estables y cohesionadas, y cuando los ciudadanos creen que las reglas son equitativas, hay mayor disposición a cumplir y participar activamente en la vida cívica. Bien, es importante hablar también de los pilares de la justicia, ¿no? En este sentido, hablamos que todo gobierno necesita tener un concepto claro de qué es la justicia para que sea sólido. En este sentido, la justicia sirve como fundamento de la legitimidad del poder político. O sea que un gobierno es considerado legítimo si se actúa conforme a principios justos. Y además, sin justicia el poder se convierte en una mera dominación, y evidentemente eso es lo que se quiere evitar. 2. Otra función clave es la garantía de la estabilidad social, porque las sociedades que son percibidas como justas tienden a ser más estables y también cohesionadas. Cuando los ciudadanos creen que las reglas son equitativas, hay una mayor disposición a cumplirlas y a participar activamente en la vida cívica. Esto es lo que ocurre en muchos países latinoamericanos donde no existe esta estabilidad social, ¿no? Porque no existe el concepto de que las cosas sean justas, ¿no? De una justicia verdadera que mantenga la estabilidad
Los ciudadanos hacen protestas porque no ven que existe una justicia verdadera. Entonces vemos que la justicia es supremamente importante para garantizar una estabilidad social. El tercer elemento o función de la justicia es el criterio para evaluar políticas públicas, ¿no? La justicia ofrece una guía normativa para diseñar leyes, reformas y sistemas económicos que respeten la dignidad y los derechos de todas las personas, especialmente de las más vulnerables. En este sentido, existe un equilibrio entre libertad e igualdad, y en el debate político la justicia permite armonizar estos valores esenciales, mientras que algunas teorías priorizan la libertad individual, como Nozick, y otras buscan corregir desigualdades sociales estructurales, como John Rawls. Así que el término justicia en la teoría política no es simplemente abstracto o teórico, sino que es una forma de responder a preguntas muy concretas. ¿Quién merece algo? ¿En qué condiciones es legítimo obedecer una ley? ¿Cuándo una sociedad es justa? Entonces, todo esto corresponde a la práctica. Evidentemente, hay un tipo de teoría como base, pero se realiza en la práctica. Recordemos el concepto de lenguaje acto ilocutivo, ¿no? Los actos ilocutivos son aquellos actos que se vienen de palabras. Por ejemplo, la promesa es un acto ilocutivo porque si dices te voy a querer mañana, bueno, no es un ejemplo claro, sino prometo venir mañana. Prometo venir mañana es un acto ilocutivo porque al día de mañana voy a hacer aquello que he dicho. Entonces el lenguaje corresponde a un tipo de acto. Entonces es un acto ilocutivo, pero en la política es lo mismo. El concepto de justicia que se nos haya inculcado la vamos a llevar a la práctica. Y si no se cumple vamos a hacer protestas, o si se cumple va a haber estabilidad política o estabilidad social. En este sentido corresponde un tipo de llevar lo abstracto a lo material como sinónimo de un tipo de coherencia social, ¿no? Un tipo de congruencia social. Bien, en este sentido vamos a entrar entonces a hablar un poco sobre John Rawls y Robert Nozick. En este sentido, John Rawls nace en 1921 y parte en el 2002, y fue uno de los filósofos políticos más influyentes de todo el siglo XX, porque su obra principal, la teoría de la justicia de 1971, marca un renacimiento del pensamiento normativo liberal, ¿no? Porque Rawls defendió esta visión de la justicia como equidad, que se basaba en la idea de que las instituciones sociales deben organizarse de tal modo que protejan los derechos fundamentales y benefician especialmente a los menos favorecidos, ¿no? Y su enfoque combina libertad individual con preocupaciones por la igualdad social. Y también a Robert Nozick, que curiosamente es posterior al nacimiento, bueno, cuando John Rawls tenía 17 años, Robert Nozick había nacido, pero parte también en el año 2002, es contemporáneo de John Rawls y fue una figura destacada del liberalismo libertario, ¿no? Porque su libro principal se llama Anarquía, Utopía y Estado, y responde a John Rawls directamente. Es una perspectiva que pone el énfasis en los derechos individuales de propiedad y el papel mínimo del Estado. Robert Nozick
sostiene que cualquier distribución forzada de la riqueza, o sea, lo que hace el Estado, aunque sea para lograr una mayor justicia social, viola el principio de libertad individual, ¿no? Y ambos autores representan ambas, posiciones opuestas dentro del liberalismo moderno, porque John Rawls habla de un liberalismo igualitario, mientras que Robert Nozick habla de un liberalismo libertario, ¿no? Más individualista y más minarquista, en el sentido de que el Estado se tiene que reducir, tiene que ser un aparato gigante. Bien, vamos a hablar entonces un poco a profundidad sobre los conceptos de ambos autores. Bien, en este sentido hay una diferencia con los conceptos de John Rawls y Robert Nozick. Vamos a repasar los conceptos de John Rawls. Uno de ellos es la justicia como equidad, o sea que la justicia debe garantizar que las instituciones sean equitativas para todos, especialmente para los menos favorecidos. En este sentido llega la posición original, ¿no? Se tiene que llegar a un experimento mental donde todos estemos en la posición original, donde las personas estén detrás de un velo de la ignorancia sin saber qué clase es su, sin saber ellos a qué clase pertenecen, a qué género pertenecen, qué tan inteligentes van a ser. Entonces todos los aspectos que engloban a la sociedad, a una persona en la sociedad. Entonces, desde este punto, desde esta posición original, se diseñan principios justos para la sociedad. Y en este sentido, luego aparece el velo de la ignorancia, que es un mecanismo para garantizar la imparcialidad, ¿no? Al no saber qué posición ocuparás en la sociedad, eliges principios justos para todos. Y luego llegan principios de justicia, ¿no? El primer principio es la libertad, donde todos tienen igualdad de derecho a libertades básicas, ¿no? Todos tienen el derecho compartido, pero que constituye a la libertad como base, una libertad básica que es común a todos. Y el segundo principio es la diferencia, donde las desigualdades solo son justas y se benefician a los menos favorecidos. Entonces, toda la ética política de John Rawls trata de beneficiar a los menos favorecidos. Y luego vienen los bienes primarios, que son recursos que toda persona racional quiere: derechos, oportunidades, ingresos, libertades y demás, ¿no? Y estos son evidentemente para todos, especialmente para los menos beneficiados. Con Robert Nozick es algo interesante también, pero es una perspectiva más libertaria, más individualista, ¿no? Porque él propone un estado mínimo, un estado donde solo se debe proteger el estado debe proteger solo cuando hay robo, fraude o violencia, y cualquier intervención económica que ocurra, como los impuestos, aranceles y demás, es una injusticia. Entonces llegamos al segundo concepto, que es la teoría de la propiedad, donde las personas tienen derechos que son inviolables sobre sí mismos y sobre lo que se adquiere legítimamente. Si algo se adquiere legítimamente, el Estado no tiene derecho a que se te quite. Entonces las personas tienen estos derechos inviolables en sí mismos, lo que corresponde a la adquisición de algo legítimamente. Estamos hablando de propiedad. Y luego viene la justicia en la adquisición. Este concepto menciona que es justo adquirir una propiedad si no perjudica a otros. No podemos perjudicar a otros para adquirir una propiedad. Es obtener una propiedad sin violar derechos que otras personas tengan también, ¿no? Por ejemplo, expropiar una casa y vender esa casa, ¿no? Evidentemente,
países liberales, desarrollados, existe este principio de propiedad. En Estados Unidos la propiedad es la base, es muy importante, y ellos tienen derecho a disparar, a defender su propiedad a costa de incluso del Estado, ¿no? Y lo que está bajo el subsuelo les pertenece a las personas. Entonces hay un sentido de justicia en la adquisición muy profundo en países liberales. Evidentemente esto no ocurre en países latinoamericanos, bueno, especialmente del sur de América Latina, donde el Estado se ocupa del subsuelo, ¿no? Se ocupa de los satélites, bueno, del espacio aéreo también. Y en verdad es un Estado represivo y no liberal, no hay libertades. Si yo encuentro petróleo en mi casa, una hectárea, digamos, hectárea, 2, 3, y no puedo disponer de la riqueza de ese petróleo, sino que este petróleo le pertenece al Estado. Pero en Estados Unidos este petróleo se encontraría debajo de mi terreno, me pertenecería a mí. En ese sentido ocurre este concepto de propiedad abarcado de diferentes posiciones, ¿no? Y no es mi propiedad porque es el bien común de todos, ¿no? Pero en sí el Estado ocupa ese petróleo para el desarrollo común de todo el país, ¿no? Pero en sí ese desarrollo común se centraliza muchas veces y no se expande a los menos favorecidos. Y por eso Joan Ral también escribe esto, ¿no? Porque se da cuenta de estas injusticias que ocurren a nivel social y que no favorecen a los menos favorecidos. Bueno, sí, claro, a los menos favorecidos. Entonces, otra justicia que vemos con Robert Nozick, que es la justicia en la transferencia, ¿no? Es justo transferir bienes si es un consentimiento libre, de intercambio libre, ¿no? Es justo yo vender lo que, por ejemplo, este lapicero al precio que yo quiera. Puede ser unos 5 o 10 dólares, mientras que la persona esté de acuerdo en que yo le venda este lapicero a ese precio, ¿no? Y no como hace el Estado, muchas veces en estados socialistas afectan el valor del precio, ¿no? Porque ponen un precio fijo donde no tienes que pasarte de ese precio, ¿no? Hay un tipo de restricción en el mercado con impuestos y demás que hace que el precio sea como dice el Estado, y evidentemente eso es altamente represivo y no hay una justicia en la transferencia. También el principio de rectificación, ¿no? Si se comete una injusticia debe corregirse devolviendo los bienes a sus legítimos dueños. En el caso de Estados Unidos pasa lo mismo con las comunidades americanas indígenas, donde ellas no tenían derechos a los terrenos que habían sido colonizados, pero con el paso del tiempo estos terrenos se han cedido completamente a la comunidad indígena y ellos han desarrollado esa propiedad como una forma de desarrollo autónomo que ellos tenían, ¿no? Con sus propias leyes, sus propias restricciones sobre qué se debe hacer con el terreno, y también el desenvolvimiento de terrenos que eran hectáreas sumamente grandes. Hablamos de miles de hectáreas, ¿no? Muchas zonas protegidas por estas comunidades indígenas americanos. Y en este sentido
se hizo esta justicia en este principio de rectificación, ¿no? Como una justicia en la adquisición. El principio de rectificación es que si se comete una injusticia se debe corregir, devolviendo los bienes a sus legítimos dueños. Claro, y luego viene el patrón histórico, que es la justicia como dependiente de cómo se obtuvieron los bienes, ¿no? Si fue por conquista, fue por colonización, y puede haber un principio de que no existe una igualdad en un presente, y se debe a un patrón histórico repetitivo donde la justicia depende de cómo se obtuvieron los bienes. Muchas veces los bienes se obtuvieron por invasión. Los españoles vinieron, invadieron territorios, los hicieron suyos, hicieron su reino, y impusieron sus instituciones sociales y de gobierno, y se fueron desarrollando y desenvolviendo, y se hizo más masivo esto, y vemos que existe un tipo de criollización, un tipo de... La palabra no es criollización, la palabra es republicanismo. Bueno, se hizo una república que básicamente servía a diferentes fines, y no a un tipo de igualdad entre los individuos, porque recordemos que en el debate de Valladolid se discutía si el indígena, si el hombre conquistado, colonizado, era hombre en este sentido, porque se pensaba que era un animal, se pensaba que no era humano, porque recordemos que en el occidentalismo, en Europa, cuando surgió el humanismo, se vio que el humanismo correspondía al desarrollo de un hombre blanco, occidental, europeo, instruido y con diferentes capacidades que desarrollaban su modo de ser holísticamente. Y en este sentido, cuando ocurren la colonización, la invasión, no existe esto, ¿no? Se pierde la noción de persona, de individuo, y cuando llega John Ralph, hablamos de 1600 a 1700, ya se empieza a hablar de derechos naturales, ¿no? Derechos naturales como la vida, la libertad y la propiedad. Entonces va cambiando un poco el paradigma y se van dando cuenta que tiene que existir un principio que está innato en el hombre, y al ser innato en el hombre tiene que ser respetado como tal, porque nosotros también tendríamos este principio innato. Entonces hay un tipo de alteridad. La alteridad significa yo me conozco por medio del otro, nos vamos conociendo por medio de los otros, y en ese sentido surge ahí este cambio de paradigma que evoluciona en la sociedad que vivimos actualmente, donde hay más libertad, hay más derechos, hay más libre expresión, hay más, por así decirlo, más democracia, ¿no? Es más democrático, y muchas veces por las protestas que hay, lo democrático termina teniendo serios problemas referente a cómo los ciudadanos perciben su libertad, ¿no? Muchas veces se percibe como injusticia aquello que el sentimiento del pueblo quiere, ¿no? Y por eso hay protestas, pero no son escuchadas por las instituciones, porque también están regidas por gobiernos y poderes que manejan la forma que ellos creen adecuada, y al ellos creer que es adecuado las reglas que se generan, puede haber conflictos con lo que realmente se quiere en una sociedad, ¿no? Y por eso se habla de aristocracia, porque Platón, Aristóteles veían también que debían gobernarnos los mejores, porque ellos ya habían experimentado todo lo correspondiente
a ser los mejores en un área en específico, y en ese sentido, al ser los mejores en un área en específico, podían generar unas leyes y reglas que eran justas y que nos llevarían a ese estado de mejoramiento continuo. Pero esto se convierte en una tiranía cuando se introducen bienestares personales y no están referidos a un bienestar común. Y evidentemente esto es algo completamente falible, completamente percibible en la sociedad, donde muchos senadores y congresistas tienen intereses particulares que los hacen pasar como intereses comunes. Y evidentemente esto no representa al pueblo, no representa otro tipo de intereses que no le favorecen al pueblo. Muchas gracias por escuchar. Bendiciones a todos. Nos vemos el día de mañana, que vamos a hablar de John Ralph y la teoría de la justicia social a profundidad. Bien, cuídense todos, conózcanse a sí mismos y nos vemos el día de mañana.